Ya conoces a muchos profetas famosos de la Biblia. Son nombres que aparecen muchas veces, con historias largas y bien conocidas. Pero existe un profeta que casi nadie conoce, aún habiendo hablado en un momento muy importante de la historia de Judá. Su nombre es Azarías. La Biblia habla poco sobre él. Son pocas palabras, pero palabras fuertes, suficientes para llamar la atención de un rey, conmover a todo un pueblo y mostrar que no todo estaba tan bien como parecía. Para las personas, todo estaba normal. Para Dios, algo necesitaba ser confrontado. ¿Por qué Azarías aparece justamente en ese momento? ¿Qué estaba ocurriendo para que Dios levantara este mensaje? ¿Y por qué un pasaje tan breve continúa siendo tan impactante hasta el día de hoy? De eso es exactamente de lo que vamos a hablar en este video. Vas a entender la historia de un profeta que llamó al rey y al pueblo a arrepentirse y volver a Dios. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta y comparte esta enseñanza para que pueda llegar a más personas y así podamos difundir la palabra de Dios. Aquí comienza la historia de Azarías, en un momento muy difícil de la historia de Judá. No era un tiempo de paz ni de tranquilidad. Por el contrario, el pueblo vivía confundido, con miedo y espiritualmente distante de Dios. Judá aún existía como reino, con su organización política funcionando, pero por dentro la situación era grave. La fe que antes guiaba a la nación fue siendo dejada de lado. En su lugar surgieron la idolatría y una religiosidad solo exterior, sin un compromiso verdadero con el Señor. La propia Biblia describe este período de manera clara. Durante muchos días, Israel estuvo sin el Dios verdadero, sin sacerdote que enseñara y sin la ley. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Esto muestra algo más que la falta de rituales religiosos. Revela a un pueblo sin orientación espiritual, sin enseñanza firme y sin líderes que condujeran a la verdad. Cuando la ley deja de ser enseñada, el corazón del pueblo se aleja y las decisiones pasan a tomarse basándose en el miedo, la conveniencia y la influencia de los pueblos de alrededor. En ese ambiente, la idolatría crece con facilidad. Se levantan altares extraños, las costumbres paganas pasan a formar parte de la vida religiosa, y el nombre del Señor se convierte apenas en una tradición. Dios ya no es el centro de la vida del pueblo. Hay apariencia de fe, pero falta profundidad, arrepentimiento y compromiso. La presencia de Dios deja de ser percibida con claridad, y eso genera inseguridad, conflictos internos e inestabilidad social. Cuando no hay dirección espiritual, la nación comienza a dividirse. Esta decadencia no ocurre de repente, es el resultado de decisiones repetidas, de pequeñas concesiones hechas a lo largo del tiempo, y de un liderazgo que muchas veces falló en llevar al pueblo de vuelta al camino del Señor. El texto bíblico muestra que este periodo estuvo marcado por angustia, guerras e inquietud, porque Dios permitió que Judá sintiera las consecuencias del alejamiento espiritual. Esto no significa que Dios haya abandonado al pueblo, sino que el pueblo eligió apartarse de él. Es precisamente en este contexto difícil que Dios levanta a Azarías. Él habla exactamente cuando el pueblo está perdido. Azarías aparece como una respuesta de Dios al caos espiritual. Su presencia muestra que el Señor continúa atento, observándolo todo y dispuesto a restaurar. Azarías no surge buscando reconocimiento ni protagonismo personal. Aparece como un portavoz de la voluntad de Dios en un período en el que la voz del Señor casi no se escuchaba. Su misión comienza en un ambiente marcado por la falta de enseñanza verdadera, por el debilitamiento del sacerdocio y por el abandono de la ley como guía del corazón del pueblo. Dios levanta a Azarías para recordar a Judá una verdad esencial.
El Señor seguía siendo Dios y su alianza no había sido quebrantada. El problema no estaba en Dios, sino en el alejamiento del propio pueblo. El hecho de que Dios levantara a Azarías en ese momento muestra que incluso en tiempos de gran decadencia espiritual, el Señor continúa actuando. Él no deja a su pueblo abandonado. Cuando todo parece perdido, Dios llama a alguien para hablar, advertir y mostrar el camino de regreso. Así, Azarías se convierte en una señal de esperanza en medio del caos, una voz levantada para recordar a Judá que aún existía la posibilidad de restauración. Azarías habla directamente al rey Asa y a todo el pueblo de Judá. Sus palabras no son complicadas ni están llenas de misterio. El mensaje es simple, directo y muy práctico, porque procede del propio carácter de Dios y de la experiencia que el pueblo ya había vivido a lo largo de la historia. Azarías comienza con una declaración que resume toda su profecía. El Señor está con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Esta frase es al mismo tiempo una promesa y una advertencia. Muestra una verdad espiritual esencial. La presencia de Dios está ligada a la decisión del pueblo de buscarlo. Dios no es distante ni imprevisible. La relación con Él es clara, y las decisiones del pueblo traen consecuencias reales. El profeta deja claro que buscar al Señor trae vida, dirección y estabilidad. Cuando el pueblo se vuelve a Dios, encuentra orientación, seguridad y paz. Una búsqueda sincera restaura la comunión con el Señor, fortalece la fe y vuelve a organizar la vida espiritual de la nación. Azarías recuerda que, en otros momentos de la historia, cuando Israel buscó a Dios en medio de la angustia, el Señor fue hallado y respondió al clamor del pueblo. Este recuerdo no es solo una idea teórica, sino algo confirmado por la propia historia de Judá. Al mismo tiempo, Azarías presenta el otro lado de esta verdad. Cuando el pueblo abandona al Señor, el resultado es angustia, confusión y caos. Sin Dios en el centro, la vida pierde el rumbo. Las decisiones se vuelven inestables, los conflictos aumentan y la inseguridad se apodera del corazón del pueblo. El profeta no habla de un castigo sin motivo, sino de las consecuencias naturales del alejamiento espiritual. Donde Dios deja de ser buscado, aparece el desorden. La fuerza del mensaje de Azarías está precisamente ahí. Él no habla de secretos difíciles ni de revelaciones complicadas. Su profecía es simple, accesible y muy real. Muestra que la fe no es solo una idea o un sentimiento, sino una forma de vivir. Obedecer a Dios genera resultados visibles. Rechazarlo también trae consecuencias claras. Esta relación directa entre obediencia y resultado espiritual hace que el mensaje sea imposible de ignorar. Azarías también refuerza que Dios no se esconde de quien lo busca. Afirma que, si el pueblo busca al Señor, Él será hallado, pero si lo abandona, será abandonado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Esto no significa que Dios deje de amar, sino que Él respeta las decisiones del pueblo. Dios se acerca a quien desea su presencia y se aparta de quien insiste en vivir sin Él. Así, el profeta presenta a un Dios justo, coherente y fiel, que responde a la actitud del corazón humano. Este mensaje confronta directamente la actitud pasiva de Judá en la vida espiritual. El pueblo no podía seguir viviendo solo de recuerdos del pasado o de una idea vaga de la alianza con Dios. Era necesario tomar una decisión clara. Buscar al Señor exigía abandonar la idolatría, restaurar la enseñanza de la ley y reorganizar la vida espiritual de la nación. Azarías deja en evidencia que no existe neutralidad espiritual. O el pueblo camina con Dios, o camina sin Él. Al hablar con el rey Asa, Azarías no da solo un consejo, sino que llama al rey a la responsabilidad. Como líder,
Asa tenía un papel decisivo en la dirección espiritual del pueblo. La palabra del profeta coloca ante él una elección real: continuar en la inestabilidad espiritual o conducir a Judá de regreso al Señor. El mensaje no trae únicamente promesas, sino también consecuencias, mostrando que el liderazgo espiritual influye directamente en toda la nación. En ese momento de la historia, la profecía de Azarías se convierte en un verdadero punto de inflexión. No es algo distante, simbólico ni difícil de aplicar. Es una palabra viva, clara y práctica para aquel tiempo. El profeta presenta a un Dios que se relaciona de forma directa con su pueblo y muestra que el futuro espiritual de Judá dependería de la respuesta dada a ese mensaje. Al escuchar el mensaje anunciado por Azarías, el rey Asa reacciona de una manera diferente a la mayoría de los reyes de Judá. En lugar de cerrarse, intentar justificar sus errores o ignorar la advertencia, Asa permite que la palabra de Dios alcance todo su corazón. La Biblia dice que cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, se fortaleció. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Este fortalecimiento no fue solo emocional o político, sino espiritual. La palabra de Dios despierta en el rey el valor necesario para actuar. La primera actitud de Asa es enfrentar el principal problema espiritual de la nación. Comienza retirando los ídolos que estaban esparcidos por la tierra de Judá y Benjamín. Estos ídolos no eran solo objetos religiosos, sino símbolos de alianzas equivocadas, prácticas paganas y del intento de mezclar la fe en el Señor con creencias extranjeras. Al destruirlos, Asa demuestra que la renovación espiritual no puede suceder junto a la idolatría. Buscar a Dios exige abandonar todo aquello que ocupa su lugar en el corazón del pueblo. Además, Asa restaura el altar del Señor que estaba delante del pórtico del templo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Este gesto tiene un significado profundo. El altar representa comunión, arrepentimiento y adoración verdadera. Restaurar el altar es restaurar la relación con Dios. No basta con eliminar lo que está mal. Es necesario reconstruir aquello que fue dejado de lado. Asa entiende que no es suficiente destruir ídolos, sino que es necesario levantar nuevamente la adoración correcta. El rey también convoca al pueblo para participar en este proceso. Reúne a hombres y mujeres de Judá, de Benjamín e incluso a personas que habían venido del reino del norte, al darse cuenta de que el Señor estaba con Asa. Esto muestra que el cambio espiritual comienza a alcanzar otras regiones. Cuando el liderazgo toma la posición correcta, el pueblo responde. El mensaje anunciado por Azarías toca el corazón del rey, y la obediencia de Asa comienza a influir en toda la nación. La renovación espiritual conducida por Asa no es algo superficial. El pueblo se reúne para buscar al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Hay un compromiso público y una decisión clara de dejar el pasado atrás y volverse a Dios. La Biblia relata que esta búsqueda ocurre con alegría, unidad y alivio espiritual, porque el Señor se deja encontrar por quienes lo buscan con sinceridad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 12 a 15. La angustia que antes marcaba al pueblo comienza a ser sustituida por la paz. Este momento muestra la importancia del profeta en esta historia. Azarías no gobierna, no lucha en batallas, ni toma decisiones políticas. Su misión es anunciar aquello que Dios ordena. Aún así, esa palabra, cuando es recibida con humildad, produce una transformación real. El cambio no comienza en el palacio ni en el templo, sino en el corazón dispuesto a obedecer. El profeta se convierte en un instrumento de Dios para alinear al liderazgo y, por medio de él, conducir al pueblo de regreso al camino correcto. La actitud de Asa
también revela que escuchar la palabra de Dios exige acción. Él no solo está de acuerdo con el mensaje ni lo elogia. Él actúa, quita lo que está mal, restaura lo que fue descuidado, convoca al pueblo y conduce a la nación. La fe demostrada por Asa no es pasiva, sino práctica. Esto confirma la verdad anunciada por Azarías. Buscar al Señor genera vida. La obediencia del rey da inicio a un tiempo de renovación espiritual que cambia el rumbo de Judá. Este pasaje de la historia deja claro que una palabra dicha en el momento correcto, cuando encuentra un corazón dispuesto, puede cambiar por completo el curso de los acontecimientos. El mensaje anunciado por Azarías no se queda solo en las palabras, ni se limita a las primeras decisiones del rey. Comienza a generar resultados visibles en todo el pueblo. Aquello que fue dicho como advertencia y llamado ahora se transforma en una respuesta colectiva. La nación, antes dividida espiritualmente, empieza a caminar en la misma dirección. La Biblia registra que el pueblo se reúne para hacer un pacto con el Señor, decidiendo buscarlo con todo el corazón y con toda el alma. Esta decisión no nace de la presión, sino del reconocimiento sincero de que el alejamiento de Dios había traído dolor, confusión e inestabilidad. Esta reunión del pueblo es muy significativa. Hombres y mujeres se colocan delante de Dios no solo como individuos, sino como comunidad. Comprenden que la fe no es únicamente personal, sino también colectiva. Cuando una nación se aleja espiritualmente, todos sufren. Cuando una nación vuelve a Dios, todos son alcanzados. El pueblo reconoce la necesidad de romper de una vez por todas con las prácticas idólatras que habían entrado en su vida diaria. Altares extraños son rechazados, costumbres paganas son abandonadas, y el nombre del Señor vuelve a ocupar el centro de la vida espiritual de la nación. Este pacto no ocurre de manera fría ni automática. El texto bíblico destaca que hay alegría entre el pueblo. Se alegran porque deciden buscar al Señor con todo el corazón. Esta alegría no proviene de un momento pasajero, sino de la restauración de la relación con Dios. Donde antes había miedo e inseguridad, ahora surge confianza. Donde existía división, ahora hay unidad. El pueblo vuelve a experimentar la paz que procede de la presencia del Señor, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la comunión restaurada. La unidad también se hace evidente. Personas de diferentes regiones comienzan a unirse con un mismo propósito. Aquellos que estaban espiritualmente dispersos empiezan a caminar juntos. La fe deja de ser fragmentada y pasa a vivirse de forma colectiva. Esto muestra que la obra de Dios no se limita al corazón individual, sino que alcanza toda la vida de la sociedad. La renovación espiritual comienza por dentro, pero se refleja en la convivencia, en las decisiones y en la manera en que el pueblo pasa a relacionarse unos con otros. La paz que comienza a existir en Judá es otro resultado claro de la respuesta del pueblo al llamado de Dios. La Biblia dice que el Señor les dio descanso alrededor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Este descanso no significa solo el fin de las guerras, sino también tranquilidad interior y estabilidad espiritual. Cuando el pueblo se vuelve a Dios, la angustia que antes dominaba el corazón da lugar a la seguridad. No porque todos los problemas desaparezcan, sino porque ahora existe dirección, propósito y la certeza de la presencia del Señor. Este momento de la historia deja claro que la profecía de Azarías nunca tuvo únicamente la intención de advertir o confrontar. El objetivo siempre fue conducir al pueblo de vuelta a una relación verdadera con Dios. La advertencia era necesaria, pero el propósito final era la restauración. El profeta no anuncia juicio por placer, sino que señala el camino de la vida. La respuesta del pueblo muestra que la palabra de Dios
cuando es recibida con humildad, produce una transformación real. Azarías cumple su misión al hablar con fidelidad, y el pueblo cumple la suya al responder con obediencia. Esta unión genera resultados duraderos. La alegría no es superficial, la unidad no es forzada y la paz no es frágil. Todo esto nace de un corazón colectivo que decide buscar al Señor de manera sincera. La narrativa muestra que Dios honra a quienes lo buscan y se deja encontrar por quienes lo buscan con todo el corazón. Este tiempo de renovación espiritual se convierte en un hito en la historia de Judá. Muestra que la decadencia espiritual no tiene por qué ser definitiva. Cuando existe un arrepentimiento verdadero y una decisión firme, Dios responde con restauración. El pueblo vuelve a experimentar aquello que había perdido, la certeza de que el Señor está en medio de ellos. Al observar toda la trayectoria de Azarías, algo queda muy claro. Aparece pocas veces en el texto bíblico, pero el impacto de su obediencia atraviesa generaciones. Azarías no es presentado como un profeta que realizó grandes señales, ni como alguien que tuvo largos discursos registrados en varios capítulos. Su participación en las Escrituras es breve, directa y ligada a un momento específico de la historia de Judá. Aún así, ese momento se vuelve decisivo para el rumbo espiritual de la nación. La fuerza del ministerio de Azarías no está en la cantidad de palabras registradas, sino en la fidelidad con la que transmitió aquello que Dios ordenó. Él surge, entrega el mensaje con claridad, sin distorsionar la verdad, sin suavizarla y sin buscar reconocimiento personal. En un tiempo en que Judá vivía confundida, espiritualmente inestable y sin dirección, la palabra correcta fue anunciada en el momento correcto. Esto muestra que Dios no mide a sus siervos por el tiempo en que aparecen, sino por la obediencia con la que cumplen su misión. Los resultados de esa obediencia son claros. La reacción del rey Asa, la renovación espiritual del pueblo y el período de paz que se establece en Judá muestran que la palabra de Dios, cuando es escuchada y puesta en práctica, produce frutos reales. La Biblia registra que hubo descanso alrededor, indicando que la estabilidad espiritual también trajo tranquilidad a la nación. Así, Azarías se convierte en un ejemplo de siervo que muchas veces pasa desapercibido a los ojos humanos, pero es profundamente valorado por Dios. No construye un ministerio largo ni deja muchos registros sobre su vida personal. Su nombre aparece ligado a un acto específico de obediencia. Aún así, ese acto da inicio a uno de los períodos más significativos de la historia espiritual de Judá. Esto enseña que hablar cuando Dios manda es más importante que hablar muchas veces. La historia de Azarías muestra que Dios actúa con precisión. Él levanta a sus siervos en el momento adecuado y para situaciones específicas. El profeta no aparece antes ni después del tiempo necesario. Surge cuando la nación llega a un punto crítico, cuando el liderazgo necesita dirección y cuando el pueblo necesita ser llamado de vuelta a una relación verdadera con el Señor. Esta acción precisa revela que Dios acompaña de cerca la historia de su pueblo, incluso cuando todo parece avanzar hacia la decadencia. Otro punto importante del legado de Azarías es que su mensaje no crea dependencia del profeta, sino que lleva al pueblo a depender de Dios. Después de que la palabra es anunciada, el enfoque no permanece en Azarías, sino en el Señor. El pueblo no pasa a seguir al profeta, sino a buscar a Dios. Esto muestra la esencia del verdadero ministerio profético: señalar el camino, no ocupar el centro. La narrativa deja claro que la restauración, la dirección y la paz no ocurren por casualidad. Son el resultado directo de escuchar la voz de Dios y responder con obediencia. Azarías presenta esta verdad de manera simple y directa. Cuando el pueblo escucha, hay vida.
Cuando el pueblo responde, hay transformación. Cuando el liderazgo se somete a la palabra de Dios, toda la nación es alcanzada. Así, aunque aparezca poco en el texto bíblico, Azarías deja un legado silencioso, pero profundo. Su historia enseña que Dios usa a siervos dispuestos, aún sin gran destaque, para promover grandes cambios. Muestra que el valor de una vida no está en la cantidad de veces que es mencionada, sino en el impacto de la obediencia. Y deja claro que, siempre que el pueblo se dispone a escuchar la voz del Señor, el resultado es restauración, dirección segura y una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios guiando cada paso de la historia. Ahora, escribe en los comentarios si ya habías oído hablar del profeta Azarías y de su mensaje. Comparte esta enseñanza con más personas que necesitan volver a Dios. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios te bendiga.